Recordamos que realmente Pablo era un hombre que realmente no era una persona con gran presencia o con un físico así carismático. Al contrario, la misma palabra nos enseña, lo vimos la semana pasada, que se le criticaba porque decían que era una persona que ni presencia tenía. Así lo criticaban, pero estaba el Espíritu de Dios con él y era una persona que conocía mucho al Señor y estaba dispuesto a entregarse a él. Y en esta transformación que él vive, hay algo muy especial que el Señor Jesucristo le menciona a Ananías. ¿Recordamos a Ananías? Este hombre que fue a orar por él para que recobrara la vista y recibiera el Espíritu Santo. Bueno, el Señor le dice a Ananías, yo le voy a hacer ver lo que se sufre por el Evangelio. Esas son las partes que a veces nos pueden, ¿verdad que sí? Así que decimos, ¿cómo que se sufre por el Evangelio? Pues se supone que todo es, ¿cómo se llama? Puro alabanza y bríncale y aplaude, gloria a Dios, ¿no? Pero también se sufre por el Evangelio. Y es algo que usted y yo debemos de entender, y entre más pronto lo comprendamos, mejor va a ser nuestro servicio al Señor. Dice la palabra que como buenos soldados debemos de sufrir incluso penalidades para el Señor. Y eso sucede. ¿Quién de aquí no ha sufrido alguna penalidad por el Señor, por el Evangelio? A lo mejor son muy pequeñas a comparación de la que nuestros hermanos en Cristo en otros lugares sufren realmente. Nosotros son cosas mínimas, ¿verdad? Que el vecino ya no nos quiere hablar porque supo que somos cristianos, que en el trabajo ya no nos invitan a ningún lado porque saben que somos cristianos, yo no sé, cosas así, ¿verdad? Y hay quienes pueden decir, ay, cómo sufre por el Evangelio. Bueno, está bien, es a lo mejor un mínimo de sufrimiento, pero hay más allá. Sin embargo, Pablo realmente experimentó ese tipo de sufrimiento y sufrió entonces toda una transformación. Vamos a ver qué fue lo que sucedió entonces con Pablo recién que es convertido. Vamos a leer los primeros versículos que tenemos ahí en el capítulo 9. Dice así: Saulo se quedó unos días con los creyentes. ¿Con quién se quedó Saulo? Se quedó en Damasco. Esto es importante. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús. ¿Cuándo comenzó a predicar acerca de Jesús? Enseguida. Eso es muy importante también. Dice que comenzó a predicar en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué le parece? Ese hombre que antes o que tenía el plan de ir a esta ciudad, ¿para qué iba él a esta ciudad? ¿Recordamos? Porque quería él agarrar a los cristianos, ¿verdad? Encadenarlos, torturarlos, incluso si era necesario, pues llevarlos a la muerte. Y ahora viene un cambio impresionante porque de él ir a perseguir a los cristianos se convierte ahora en un vocero del Señor. Y les dice ahí en las sinagogas donde se encontraban pues los más religiosos de su época y proclama, ahí vemos que están usando signos de admiración, ¿está de acuerdo? Entonces esto quiere decir que él no está diciendo, pues miren, les vengo a decir que pues él es verdaderamente el Hijo de Dios y ya me convencí. ¿Creen que lo dijo así? No, él realmente llegó y les decía, él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué podemos ver de esto? Podemos ver que su predicación inmediata fue de convicción total. Y aquí yo quiero comenzar a hacer preguntas, ¿verdad? Y la pregunta que quiero hacer es, no me respondas, pero ¿qué tan convencido estás de que el Señor Jesús es el Hijo de Dios? Y por lo tanto, movido por esa convicción, ¿qué tanto proclamas que Él es el Hijo, que verdaderamente es el Hijo de Dios? ¿Qué tanto lo estás proclamando? ¿Cómo ha sido esa transformación en tu vida que te ha llevado a tener esa convicción o simplemente todavía no has llegado a ese nivel de transformación y todavía te quedas así como callado, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos dicen o alguien dice en alguna reunión, es que Alejandro Marín es cristiano, ¿no? Y entonces, si voltean y te ven, ¿eres cristiano? Y tú dices, sí, pero pásame las saladitas, ¿no? Y ya no quieres hablar de otra cosa, le cambias el tema porque ya no, o sea, no quieres que esto se haga más grande. ¿A alguien le ha pasado algo así? ¿O hablo al tanteo? Están muy serios. Nos pasa, ¿no? Cuando debería ser la mejor oportunidad, ¿no? Sí, fíjate que soy cristiano y te puedo testificar que Jesucristo nos viene a dar testimonio de la verdad, nos viene a salvar, es el camino, es la verdad, es la vida, y ahí deberíamos agarrarnos hasta que nos callen, ¿no? De plano. Hasta que de plano ellos digan, sí, pásanos las saladitas. Bueno, entonces entonces ya será otra historia, pero no nosotros.
Y aquí vemos en Pablo una gran convicción, ¿está de acuerdo? Él va proclamando en un lugar difícil. Quiero que ponga atención en esto. Damasco era una ciudad muy helenista. ¿Qué quiere decir esto? Que era una ciudad que tenía una influencia griega, filosófica, de conocimiento muy pesada. De hecho, era la ciudad donde más concentración de judíos helénicos había después de Jerusalén. ¿Usted recuerda quiénes fueron los que acusaron y promovieron la muerte de Esteban? Este grupo. ¿Se acuerda que hablábamos de un grupo que promovió esto, que lo empezó a acusar y lo empezaba a confrontar? Pues era este grupo. Pues Pablo se animó porque él estaba convencido de lo que el Señor había hecho en él, se había encontrado con Cristo Jesús. Cristo Jesús lo había prácticamente derribado al suelo. A veces eso nos hace falta, que el Señor nos derribe al suelo para entender quién es el que manda. Y no son palabras sencillas, ¿verdad que no? Porque nos pega el orgullo. Chis, no, pues si yo sabré lo que hago de mi vida, yo soy inteligente, ¿verdad? Estudié en la universidad, y esto y aquello y lo otro, lo que tú quieras. Pero el que manda es Cristo Jesús. Y entonces para un cristiano es cristiano porque se somete al señorío de Jesucristo. Ese es un creyente. Y fue lo que comenzó a hacer Pablo. Cuando conocemos del Señor Jesús y creemos en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios, lo testificamos con admiración. ¿Usted admira a Jesucristo? Si no lo admira, le invito a que se enamore más de Él, que ore al Señor, que tome tiempos donde usted pueda pensar todo lo que ha hecho Él por usted y todo lo que Él dejó para venir a mostrarle la verdad y salvarnos. ¿Qué tanto admira al Señor? Porque a veces admiramos más a otras personas, a otros personajes o a otras cosas. Y lo podemos ver muy claramente en nuestra vida. Cuando nos preguntan de cosas que nos apasionan, podemos estar hablando ¿cuánto? Horas. ¿Te pasa lo mismo con Cristo? Cuando te hablan de Cristo, es decir, te preguntan de Jesús, ¿puedes pasar horas porque te apasiona a Él o no? Porque si no, entonces algo está sucediendo ahí. Dice enseguida el versículo 21, todos los que oían quedaban asombrados. ¿Cómo quedaban? Pero fíjese por qué quedaban asombrados, dice ahí enseguida. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban. ¿Y no llegó aquí para arrestarlos y llevarlos encadenados ante los sacerdotes principales? ¡Wow! ¡Qué grueso!, ¿no? Yo me imagino la escena, ¿verdad? Yo veo a Pablo bien emocionado, ¿verdad? Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios. Y luego así, por eso cuenta que ustedes voltean y se ven, ¿no? Y dicen, pues ¿no es ese el que andaba ahí de loco el otro día, que lo vimos en no sé dónde? ¿Verdad? ¿No es ese el que esto y que el otro? O sea, empezando a dudar, ¿no? Qué tremendo es, hermano, cuando usted y yo tenemos un testimonio pasado que nos persigue. Porque entonces la gente puede decir esto. Sin embargo, aquí hay algo muy importante que usted y yo debemos entender. Cuando una persona se encuentra realmente con el Señor Jesucristo, eso ya no le debe de importar. Porque la palabra de Dios dice, y por medio también, ¿verdad? Se lo reveló Pablo, las cosas viejas que pasaron. He aquí todas son hechas como nuevas. Tú debes de seguir. Tú debes de ir adelante de cualquier manera. Una conversión real genera asombro, y no solamente asombro, sino genera duda. No solamente en los conversos, sino en aquellos que no son creyentes. En este caso, aquellos que conocían cuál era nuestra fama. Sin embargo, esto genera algunos retos en la vida del recién convertido. Hermano, hermana, les tengo una noticia. Cuando usted y yo venimos a Cristo y decidimos realmente rendirnos totalmente a Él y ser un instrumento de servicio en sus manos, van a empezar a venir retos. Quisiéramos que cuando decimos, quiero ahora sí servir al Señor y quiero entregarme a Él con todo mi corazón y hacer todo lo que Él quiera, lo que me pida que haga, quisiéramos que llegáramos y hubiera una fiesta, ¿verdad? Y como graduación, ¿verdad? Y todo el mundo bien contento. Pero no es así, van a empezar a haber retos, va a empezar a haber cosas que nos quieran estorbar, va a empezar incluso a entrar duda. ¿Sabe qué? Que a veces nosotros mismos somos los responsables de la duda.
A veces sucede, yo podría hacer eso para el Señor, pero si mira cómo soy, cómo era, ¿verdad? Y empieza a atacarnos también la duda. Pero repito, cuando venimos a Cristo, eso debemos de hacerlo a un lado y seguir adelante en el llamado que el Señor nos ha dado, aún con los retos que vamos a enfrentar. Y eso es lo que vemos aquí. Un grupo de personas que eran personas preparadas, incluso eran personas que conocían de lo que era el Antiguo Testamento, la Torá, y ellos se preguntaban, pues este hombre venía a capturar a los cristianos y ahora está proclamando o les está ayudando, ¿no? Está hablando de lo que venía a perseguir. Imagínense. Qué grueso es ver en ocasiones a personas que en su vida hablaron siempre en contra de la palabra y de repente verlos ya haciendo lo contrario. Eso es algo muy impresionante. Versículo 22 dice así: la predicación de Saulo se hacía cada vez más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. ¿Qué fue lo que hizo Pablo entonces? ¿Se detuvo? Continuó. Y aquí hay una enseñanza muy especial, hermano, y es que si tú eres constante en tu servicio al Señor, en tu entrega al Señor, en lo que Él te ha pedido hacer, Él va a hacer que crezca el ministerio por el cual te ha llamado. Es decir, hay que manejarlo con mucho cuidado. Aquí habla de qué? De la predicación de Saulo. Atención, no estoy queriendo decir, tú sé constante y vas a ver, vas a tener una iglesia de 10,000 personas, ¿verdad? Tú sé constante y al rato te van a invitar a los canales de cristianos y vas a ver, ¿no? Ahí te van a conocer. No, aquí lo que debe de exaltarse es la predicación de qué? Del evangelio. ¿Qué era lo que crecía entonces y se hacía más poderoso? La manera en la que compartía el evangelio y por lo tanto, aquí sucede algo, dice, y los judíos de Damasco no podían refutar las pruebas de que Jesús de verdad era el Mesías. ¿Qué pasaba? Pasaba que el Señor le daba tal respaldo que aún estos judíos que yo les mencioné de Damasco, helenistas, preparados, no podían refutarle a Pablo. ¡Wow! ¡Qué increíble una vez más! Qué increíble que un hombre que anteriormente usaba argumentos para poner en contra a las personas, poner en contra de los cristianos a las personas, ahora el Señor lo estaba respaldando. ¿Para qué? Para que su predicación fuera más poderosa y las personas que estaban en contra no pudieran refutar esto. Atención aquí. Actualmente vivimos en una época donde cada día más y más se levantan argumentos en contra del Señor Jesucristo y de su palabra. Cada día más y más. Hay cosas impresionantes, ¿verdad?, que están sucediendo. Yo les platicaba, pero quiero volverlo a mencionar porque va a colación de esto. Yo les platicaba de esa conferencia que se dio en esta plataforma de la famosa web, que ahora llaman ya la web 3.0, ¿verdad? De la TEDx, ¿verdad? Sí lo han escuchado todos, ¿no? TED, que da conferencias. Y yo les platicaba de una de las conferencias que da una señorita promoviendo de una manera, porque fue lo que hizo, no sé si lo hizo sin querer o inconscientemente o de una manera muy, muy suave, es decir, muy bajita la mano, promoviendo la pedofilia. No sé si alguien ha visto ya ese video, si ya lo vio, y aparece señorita y dice, miren, ella lo menciona así, miren, la pedofilia es un trastorno psicológico. Entonces usted y yo tenemos que comprender a los pedófilos, porque eso nunca se les va a quitar. Es la manera en la que viven. Entonces tenemos que ayudarlos. ¿Cuál es el mensaje detrás de esto? El mensaje es, recibe a la pedofilia, que se convierta en algo normal, que se legisle, que al rato hombres y mujeres adultos puedan tener relaciones sexuales con menores sin que haya ningún problema o ningún castigo legal o repercusión legal. ¿Se da cuenta que ese es el mensaje? Y ese es un argumento, de ese tipo de argumentos que se levantan cada día más y van totalmente en contra de la palabra del Señor. ¿Qué necesitamos nosotros? Entonces, ser constantes en el Señor para que esa predicación, que no es nuestra, sino es del Señor, se haga más poderosa
y podamos entonces convencer, porque se van a levantar grupos. ¿Qué sucede? Ahora, la palabra nos enseña también, con cuidado, hermano, porque también la palabra nos enseña que hagamos esto de una manera adecuada, no por pleito, por contención. No se trata de que usted gane, se trata de dejar establecido lo que la palabra de Dios ya ha dicho. De eso se trata. Y esto fue lo que comenzó a hacer Pablo. Comenzó a hacer esto, a continuar, y la predicación de Pablo se hacía más poderosa y los judíos de Damasco no podían refutarle. Versículo 23 dice así: poco tiempo después, unos judíos conspiraron para matarlo. Día y noche vigilaban la puerta de la ciudad para poder asesinarlo, pero a Saulo se le informó acerca del complot, de modo que durante la noche algunos de los creyentes lo bajaron en un canasto grande por una abertura que había en la muralla de la ciudad. Yo le quiero pedir aquí algo especial. Yo quiero que repita después de mí: gracias, Señor, por aquellos mis hermanos que cuidan mis espaldas. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por esos hermanos? ¿Y sabe qué? Que más allá de dar gracias al Señor por estos hermanos, usted y yo debemos de convertirnos en esos hermanos guardianes. ¿Sabe que el enemigo está buscando derribarnos de alguna manera u otra? Y va a buscar y va a utilizar los medios posibles para querernos derribar. Yo le decía hace algunos días a una hermana en Cristo que yo le hacía la siguiente pregunta, ya se las he hecho a ustedes, ¿verdad? Pero lo hago con mucho cuidado también, que no suene esto como herejía, ¿verdad? Pero yo le decía: hermana, ¿tú crees que con Cristo es suficiente? Y me decía: pues sí, es suficiente con Cristo. Pero la verdad es que la palabra de Dios nos enseña que Cristo Jesús te utiliza a ti y me utiliza a mí, nos utiliza a nosotros para bendecir a su pueblo. ¿Estás de acuerdo? Dice la palabra de Dios cuando habla de los talentos, de los dones, de los ministerios, que son para edificación ¿de quién? De la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. La iglesia son estos tabiques. Somos usted y yo. ¿Y sabe qué utiliza el Señor Jesús para edificar esta iglesia? Lo usa usted, me usa a mí, nos usa a cada uno de nosotros. ¿Seremos importantes entonces para la obra del Señor? Claro que sí, porque usted y yo nos estamos encargando por medio de esa función que nos ha dado el Señor, nos estamos encargando de embellecer a la iglesia y que esté lista para cuando venga el esposo por ella. Es lo que estamos haciendo. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo y nosotros apoyamos ese ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la importancia del servicio. Y aquí hay un grupo de creyentes que se dan cuenta de lo que le querían hacer a Saulo, ¿no? Yo me imagino, imagínense qué terrible, ¿no? Estas personas dicen que estaban esperando ahí la menor oportunidad para acabar con Pablo, para matarlo. Yo no sé cómo pensaban hacerlo, pero dice que hasta vigilaban sus movimientos, ¿no? ¿Alguien de aquí alguna vez se ha sentido vigilado? ¿O alguien de aquí, por ejemplo, alguna vez ha sufrido un atraco, que le han robado algo, ¿verdad? Yo recuerdo hace algunos años, de recién casados, Asu y yo, ¿verdad? Fuimos al cine con unos amigos y fuimos sí, les voy a decir a dónde fuimos, ¿verdad? Fuimos a Chedraui, para que nunca se estacionen ahí. Bueno, fuimos a Chedraui y saliendo de la película, teníamos una camioneta y pues ya no estaba. Veníamos bien contentos. Sí, la película. Así como decía Memo el otro día, como Travolta, así, la camioneta. Quedó la camioneta. No estaba la camioneta. Y entonces, es increíble, ¿no? Porque dices, se me hace que la estacioné en otro lado. Y ahí iba yo, le di como 10 vueltas a todo el estacionamiento de Chedraui, como en peregrinación, para ver si la encontraba. Pues no apareció. Y sabes que viene a ti una sensación como de, ay, pues ¿qué onda, verdad? ¿Quién nos querrá hacer daño, no? Sí pasa, ¿no? Y luego una serie de situaciones ahí. Entonces es complicado, es feo, es una sensación fea.
Imagínense Pablo, ¿no? Lo que sintió cuando le comentaron, oye, es que te quieren matar, te quieren dar cuello, ¿verdad? Como se dice comúnmente. Quieren acabar contigo. Pero no quedó solamente ahí, ¿verdad? Sino ¿qué pasó? Idearon una manera de ayudarlo. ¿Cuántos canastos has preparado tú para salvar a otros? Aquí dice la palabra, ¿no? Dice algunos de los creyentes, lo bajaron en un canasto grande, debe haber sido un canasto muy grande, ¿verdad? Por una abertura que había en la muralla de la ciudad. ¿Cuántos canastos tú y yo hemos preparado para aquellos que están pasando un problema así de peligro, aún por la palabra de Dios, ¿no? Y hay situaciones muy metafóricas, pero hay situaciones muy literales también, ¿verdad? Ustedes recuerdan a nuestro hermano David Escobar, ¿verdad? A él le ha tocado situaciones muy complicadas, ¿verdad? De una ocasión lo detuvieron los Zetas. Venía de una de las misiones por allá al norte y lo detuvieron. Y fue un milagro que no le hicieron nada y ni se llevaron la camioneta, nada más como que le preguntaron no sé qué cosas. Pues fue la mano del Señor, ¿no? Traía algo en efectivo, eso sí se lo llevaron, pero él dice que pues, traían armas pues, de esas que ellos usan, ¿no? Y se fueron y ya. Pero igual a nuestro hermano David le ha tocado hermanos que colaboran con él, que bueno, han partido con el Señor porque les ha tocado entregar su vida por Cristo en situaciones así. ¿Será importante que usted y yo preparemos canastos para aquellos que están en peligro? Sí. ¿Sabe cómo podemos empezar? Orando por aquellos que están sirviendo en la obra. Yo les agradezco mucho de corazón porque sé que muchos de ustedes oran por Memo, por Alex, por Israel, por mí, por él y por aquellos que están al frente de diferentes ministerios. Yo doy gracias a Dios por sus vidas, pero tenemos que hacerlo más y orar unos por otros, porque no solamente se trata de lo ministerial, sino se trata de la vida cristiana. Recuerde esto, en la vida cristiana no debe de haber tal división de lo secular y lo cristiano. No, es un todo. Cristo va contigo al trabajo, Cristo va contigo en tu colonia, Cristo está contigo con tu familia, Cristo está contigo donde quiera te mueves, con tus amigos, donde quiera que estés, Cristo debe de estar contigo. Nada de que en lo secular hago esto, pues bueno, sí haces eso, pero no lo debes de dividir, debemos de quitar ese pensamiento. Pero aquí regresando al punto importante, ¿a cuántas personas realmente o hermanos en Cristo tú has ayudado que han estado en peligros? Para eso se necesita oración, hermano. Y cuando tú estás orando al Señor, Él te hace discernir cuando alguien necesita de tu apoyo en oración. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar. Versículo 26, dice así. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saulo había predicado con valentía en el nombre de Jesús. Ahora quiero que repita después de mí lo siguiente. Gracias, Señor, por aquellos mis hermanos que creen en mí. Esta es una parte muy importante. ¿Sabe que a veces los primeros que nos obstruimos en los ministerios somos los cristianos? Que vemos que una persona tiene el anhelo de servir, de hacer algo por el Señor y de repente ¿qué hacemos? Trabas, ¿no? Es decir, sí, hermano, vas a poder ser, obviamente debe de haber un orden, lo sabemos porque es bíblico, pero a veces excedemos los órdenes, ¿no? Sí, hermano, mira, para que empieces a servir tienes que tomar los 25 cursos que tenemos en la iglesia. Eso te va a llevar más o menos unos 5 años y ya después te vas a hacer una especialización para que hagas tu máster en servicio de servir las mesas. Y te va a tomar otros 2 años. Entonces ya unos 10 años estarás sirviendo aquí en el equipo, hermano. Pasa, ¿verdad? Cuando lo que deberíamos de hacer es animarnos unos a otros, obviamente en el orden del Señor. Yo sé que se debe tener cuidado, lo sé, pero en el orden del Señor nuestro corazón debe de estar en impulsar a aquellos que quieren servir, animarlos, orar por ellos, ver de qué manera los conectamos, de qué manera
les podemos enseñar, podemos hacerlos crecer en el servicio del Señor, pero es que impulsarlos, empujarlos. ¿Quién hizo esto aquí en este pasaje que estamos viendo? Porque podemos decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. Porque ahí el versículo 27 dice que Bernabé se lo llevó a los apóstoles. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo llega a Jerusalén después de haber estado en Damasco, donde podemos pensar que tuvo éxito. ¿Está de acuerdo? Tuvo éxito, pero llega a Jerusalén y se topa con una gran pared, que son los mismos creyentes que igual con justa razón, pues no creían, ¿verdad? Decían, pues es el que andaba matando cristianos y ahora viene aquí y dice que ama a Jesús. Y surge allí surge Bernabé, perdón. ¿Y qué es lo que hace Bernabé? Pues aboga por él, ¿no? Sí, eso fue lo que hizo. Lo toma y yo no sé, ¿verdad? Es algo, me lo imagino nada más así como a Saulo, así como triste, ¿verdad? Así como que no, pues no me quieren, ¿verdad? No creen en mí. Y yo me imagino a Bernabé, no, vente, ánimo, mira, ven. Como dirían, ¿verdad? Yo te hago el paro. Vente, y se lo lleva, ¿no? Y se lo vuelve a presentar ahí, ¿verdad? A los apóstoles y le dice, con manzanas, ¿no? Fíjese cómo lo dice aquí. Me encanta cómo dice, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. También les dijo que en Damasco Saúl había predicado con valentía en el nombre de Jesús. ¿Qué hizo Bernabé? Se tomó el tiempo para explicar y testificar de la vida de Saulo. Qué hermoso es, ¿no? Poder hablar bien de nosotros como hermanos en Cristo, ¿sí o no? Es algo hermoso y no se trata de adular ni nada, ¿no? Pero qué hermoso es yo le doy gracias a Dios por la vida de todos los que puedo ver aquí, porque sé que puedo, si alguien me pregunta de ustedes, puedo decirles, no, hombre, Josafat, anda ahí contra corriente tratando de cambiar las leyes viales, ¿no? Que todo el mundo manejemos a 60 por hora, ¿verdad? Y usted ve los videos de Josafat ahí en el YouTube, ¿verdad? Y regañando a medio mundo para que manejemos bien y caminemos bien y andemos bien en bicicleta. Pero entonces qué padre, ¿no? Yo poder hablar de él, ¿no? Que si me preguntan, no, él es una persona que le gusta el orden, ¿verdad? Y estamos orando por él para que Dios lo use como una persona que pueda traer orden. ¿Hace falta o no el orden vial? Sí, la verdad que sí, ¿no? Claro que hace falta, porque luego hacemos todo lo que queremos, ¿no? Ahora sí que como dice la palabra, cada quien hace como bien le parece al manejar. Entonces, aquí es padre poder hablar bien, ¿no? De alguien, ¿no? Que igual, no sé, lo voy a traer a colación, pero si me preguntan por mi hermana, ¿verdad? Que está con lo de los niños, yo puedo decir, no, sí, ella siempre le ha echado muchas ganas, ha estado ahí al frente, ha estado echándole hablar bien, ¿no? Que si me preguntan de Israel, ¿verdad? De Israel seguido me preguntan porque ustedes saben que se dedica a los eventos, y yo siempre con mucho ánimo y gusto puedo decir, es una persona que hace las cosas con excelencia. Lo hace muy bien todo lo que le piden organizar, lo hace con excelencia. Nos consta, ¿verdad? Oscar, ¿no? Que me digan, oye, ¿conoces a Oscar? Sí, no, Oscar siempre está ahí puntual, preparando la cámara para grabar los videos, subiéndolos, preparando la página de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Piensa en sus hermanos, ¿qué podría decir de sus hermanos? Ahora, si no puede decir mucho de sus hermanos, ¿sabe por qué es un gran misterio, pero quiere que se lo confiese, quiere que le diga este gran misterio. ¿Por qué no sabe mucho de sus hermanos? Pues porque no les habla. Ríete, David, no te preocupes. Sí, ese es el gran misterio. Porque no convive con ellos, porque no está ahí. Oye, ¿cómo estás? Que si tiene tiempo, vente a tomar un café, pero que pues no, es que hoy no hay estudio, no le hace, vente. Y te traes una pizza en el camino. O sea, aprovecha también. Y si lo hacen, sí, no, mira, tú ya tienes maestría en recibir ahí todo, con los jóvenes y todo. Pero mire, qué padre es eso, porque eso es la verdadera comunión en el creyente. Y aquí vemos que había comunión, obviamente, entre Bernabé y Saulo. Bueno, tanta comunión había que hasta después se pelearon. Y después se volvieron a contentar. Pero fíjese, ¿usted se ha peleado con algún hermano? El grillillo, ¿da? Sí, pero tenemos que volvernos a contentar, ¿verdad? A reconciliar en el amor del Señor. ¿Qué le parece? Amén. Y esto fue lo que hizo Bernabé.
Porque aquí vemos que a diferencia de los creyentes de Damasco, los creyentes de Jerusalén tuvieron miedo, desconfianza, no le creían a él. Pero aquí entonces surge la pregunta, qué tan reconciliador soy dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la congregación? ¿Soy de los que dividen o soy de los que reconcilian? ¿De cuál quiere ser usted? No me va a asustar, no voy a escuchar por ahí, ¿de los que dividen? No va a decir alguien por ahí algo así. No, tenemos que ser de los que reconcilian. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar. Versículo 28 dice así: así que Saulo se quedó con finalmente se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Una vez más, dice, cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea, y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Una vez más, fue complicado lo que vemos aquí, que fue complicado para Pablo poder ganar la confianza, poder desarrollar su ministerio. Le tomó años. Y aquí yo quiero animarte a otra cosa. Si tú sientes que por alguna circunstancia tu ministerio no se ha desarrollado, no ha crecido, no desistas. No desistas, porque si a un hombre que con justicia dudaban de él porque persiguió cristianos, le tomó tantos años retomar y tener esa base sólida de su ministerio, pues entonces nosotros no nos debemos tampoco de desanimar si vemos que algo no ha funcionado, sino debemos de ser constantes. Vemos aquí en Pablo constancia, pero es una constancia no basada en lo que él tiene, atención, no está basada en un aspecto motivacional, ¿verdad? De yo puedo, de yo lo lograré. No, está basada en un encuentro poderoso que tuvo con Cristo Jesús, en el recibir el Espíritu Santo cuando oró Ananías por él, y en el ser constante y predicar el Evangelio y crecer en el poder de la palabra que Dios le estaba dando. Eso fue lo que después llevó a Pablo a ser la persona que es actualmente, ¿no? Ese ícono del Evangelio, ese ícono del Nuevo Testamento, dirigido a los gentiles. ¿Sabe quiénes principalmente deberíamos de dar gracias a Dios por la vida de Pablo? ¿Usted y yo? ¿Los gentiles? ¿O hay aquí algún judío? ¿Que alguien que haya nacido en Jerusalén o que anteriormente haya adoptado la creencia judía? No, le tengo una noticia, somos gentiles. Y yo sé que a veces hay una comparación espiritual, ¿no? Es decir, una enseñanza que puede decir, es que somos el Israel espiritual. Pero mire, literalmente, de manera muy bíblica, yo le puedo decir, somos gentiles, somos hidrocálidos, ¿verdad? Bueno, aunque unos más por fe, ¿verdad? Los que no nacimos aquí. Pero, ¿qué le puedo decir? Que somos gentiles y el Señor específicamente le dejó esta tarea a Pablo. Vas a ir y por eso cuando el Señor le dice a Ananías, va a sufrir, le voy a mostrar lo que se sufre. ¿Sabe por qué? Porque se iba a encontrar con gente, perdón, ¿cómo lo voy a decir? Por gente cabezona, ¿verdad? Que no entendemos, que tenemos nuestras filosofías, nuestras ideas, y no, nosotros no vengas con eso. Y eso se encontró Pablo. Topaba con pared, era duro lo que encontraba. Pero gracias a la obediencia, al encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo, es que usted y yo podemos conocer de la palabra. Yo le aseguro que por muchos de las cartas, ¿verdad? De los escritos de Pablo, podemos entender de una manera muy clara la gracia de Dios. ¿Cuántos han leído el libro de los Romanos? Usted lee el libro de los Romanos y se da cuenta, ¿no? La gracia de Dios, no por obras, ¿verdad? Es por lo que Cristo ha hecho. Y es así como el Señor utiliza a Pablo, ¿no? Pero aquí entonces en este versículo del 28 y los siguientes, que nos dice que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor, debatió con algunos judíos que hablaban griego, pero ellos trataron de matarlo. Cuando los creyentes se enteraron, lo llevaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso, su ciudad natal. Podemos ver entonces que Saulo predicó con gran valor,
que Saulo debatió con judíos con una educación helenística griega, es decir, los intelectuales de su época. Y sabe que a mí me impacta algo aquí. Estos hombres eran tan intelectuales que trataron de matarlo. No sé si usted alguna vez se ha dado cuenta que el hombre, entre más conocimiento adquiere, más soberbia crece su corazón y más usa ese conocimiento para destruirse. Qué terrible, ¿no? Es algo que está ahí. No estoy condenando eso. Usted mismo sabe. Y aquí hay algunos de los hermanos que pertenecemos a esto, ¿verdad? Aquí en la iglesia tenemos un grupo de académicos, ¿verdad? Que llamamos APB, ¿verdad? Académicos por la verdad. Y algunos de ellos, que yo estimo, llamo mucho, ¿verdad? Personas muy preparadas, con sus maestrías, su doctorado en las diferentes áreas, ¿verdad? Personas que laboran en universidades. Pero ¿sabe qué hemos entendido esas personas que conformamos ese grupo? Que la verdad es Cristo. Y que todo el conocimiento que Dios nos permite a todos ir comprendiendo de alguna manera u otra, nos puede ayudar. Pero el camino y la verdad es Cristo Jesús. Él es el único camino al Padre. Y aquí este tipo de helenistas, de personas que quisieron también matarlo, pues como que era algo que no era congruente, no una incongruencia, el conocer tanto para matar a alguien. Vamos ya entrando a la recta final. De esta manera, los creyentes mandan a Pablo a su ciudad natal, a Tarso, ¿verdad? Lo regresan a su ciudad. Y dice el versículo 31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. ¿Qué vemos que pasó entonces enseguida? Que esto tiene que ver mucho con el desarrollo de los siguientes capítulos también del libro de Hechos. La iglesia entró en un tiempo de paz. Fue un pequeño tiempo, porque después empezó una persecución terrible, pero entró en un tiempo de paz, específicamente en estas áreas de Judea, de Galilea y de Samaria. Dice aquí que eso ayudó a que se fortalecieran los creyentes. Me detengo un poco ahí. Hermano, por alguna causa está demostrado estadísticamente que el crecimiento de la iglesia se ha dado más cuando ha habido persecución. Wow, esto debería de como hacernos temblar, ¿no? Usted puede ver ejemplos de todos lados, simplemente los ejemplos que encuentra aquí en Hechos, para no irnos a otro, pero si usted analiza ejemplos como el de China, cuando China comenzó a entrar al comunismo de una manera muy fuerte y se prohibió totalmente la iglesia después del trabajo de muchos misioneros muy fuertes como Hudson Taylor, que hizo un trabajo impresionante en China y otros más. Entonces el gobierno dijo, hay que detener a estos hombres, ya, hay que acabarlos. Y persona que veamos con esto del cristianismo va a la cárcel y si insiste lo matamos. Y ellos comentaron, esto va a acabar con la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? ¡Pah! Se explotó, creció más, no pudieron detenerla. En la actualidad sigue habiendo iglesias. Ustedes recuerdan a este Troy Van, ¿verdad? Que próximamente va a estar también otra vez aquí, el hermano que nos da las clases de seminario, pero que ellos trabajan en países donde está prohibido enseñar la palabra y ellos llevan el seminario de manera secreta, ¿no? Y él me ha platicado cómo el mover de nuestros hermanos en Cristo, que las leyes no le permite creer en el Señor, ellos cómo se mueven y le echan ganas y están hacia adelante en el Señor. Y yo le quiero decir esto porque ahorita que estamos usted y yo, con esto no estoy diciendo, y también lo quiero aclarar, ¿verdad? Muy bien. Yo no estoy ahorita diciendo ni como profetizando ni nada de que viene una, ¿cómo se dice? Una persecución a Aguascalientes y van a correr todos los cristianos y los de Koinonia van a salir corriendo. No, yo no estoy profetizando, ¿verdad? No estoy profetizando nada de eso, no. Lo que le estoy diciendo es que aquí notamos cómo ese tiempo de paz ayudó también para que los creyentes se fortalecieran. Hermano, aquí yo le quiero preguntar a usted y yo, ahorita que estamos en un momento donde no tenemos nada que nos estorbe, donde podemos leer la Biblia las veces que queramos, podemos juntarnos a orar las veces que queramos también, podemos alabar al Señor también a gusto.
¿Se está fortaleciendo en el Señor? ¿O está de cristiano comodino? Ah, qué padre predicación, bien, ¿eh? ¿O se está fortaleciendo en el Señor, está orando al Señor, está buscando al Señor? ¿Sabe por qué, hermano? Porque si llega a haber un momento de persecución, necesita estar fuerte. Necesitamos estar fuerte. Repito, no estoy diciendo que va a venir, solo Dios sabe. Pero si viniese, ¿qué tan fuerte estoy en el Señor? Y dice también enseguida este versículo, nos da a entender que a través de ese fortalecimiento que tenían los creyentes, vivían por consecuencia en el temor del Señor. ¿Cuántos de aquí estamos viviendo en el temor del Señor? Hay que esforzarnos por hacerlo más. Hay que esforzarnos. ¿Qué es vivir en el temor del Señor? Es recordar que debemos de hacer las cosas como Él nos lo manda hacer. El Señor Jesucristo dijo, si me amas, ¿cuántos aman a Jesús? Dice, obedece mis mandamientos. Ay, entonces a lo mejor no te amo tanto, Señor. Pues sí, a lo mejor no. Pero entonces, si queremos vivir en el temor del Señor, debemos fortalecernos en Él. Y por último, dejar que el Espíritu Santo nos ayude a crecer. Dice aquí que el Espíritu Santo les ayudó a crecer incluso en número. Es el Espíritu Santo el que trae la consumación de la obra. Por último, en los capítulos siguientes del libro de Hechos, podemos observar cómo Saulo de Tarso, después llamado Pablo, se convierte en el personaje central, sobre todo en relación a la predicación a los gentiles. Se le conoció como el apóstol de los gentiles y constituye una de las personalidades señeras del cristianismo. Era hijo de judíos, fariseos de cultura helenística y con ciudadanía romana. Fue contemporáneo a Jesucristo. Tenía una sólida formación teológica, filosófica, jurídica y mercantil. Hablaba griego, latín, hebreo y arameo. Los escritos atribuidos a él por la iglesia forman una parte considerable del Nuevo Testamento. Mucho más adelante, en el año 67, Pablo muere como un mártir en Roma. Dicen los teólogos, los historiadores, ¿verdad? Famosos, Eusebio, ellos, que murió decapitado. Qué hombre tan poderoso de Dios. Y quiero cerrar con esto. Cuando usted y yo leemos de la vida de Pablo, no sea usted, pero a mí me llena mi corazón, digo, wow, gracias Señor por este hombre que levantaste. Gracias por lo que se dice aquí. Pero ahora quiero revertir la pregunta y quiero que usted piense, cuando el Señor me llame a su presencia, ¿qué se va a decir de mí? Y no porque sea lo más importante, sino que usted diga, ¿se diría lo mismo de mí? Así como que sufrí por el Señor, me esforcé, alcancé a muchos para Cristo. El mismo Pablo dijo que terminó y había peleado la buena batalla, ¿no? El mismo Pablo llegó un momento en que dijo, yo ya quiero estar con el Señor, pero sigo aquí por amor a ustedes. Qué tremendas aseveraciones, ¿no? Usted y yo, ¿qué podríamos decir? ¿Qué se diría de nosotros? Fulano, mengano, hermano, hermana, fue una persona que siempre luchó a pesar de todo para que el nombre del Señor Jesucristo fuera levantado en alto y cumplió y hizo la buena batalla, cumplió lo que Dios le había pedido que cumpliese. Piénselo, es muy serio esto. Piense, ¿de veras se diría eso de mí? ¿O tengo que hacer algo para que se diga eso de mí? Y no para mi gloria, sino para la gloria del Señor y bendición de otros. ¿Qué le parece, hermano? ¿Nos ponemos de pie y oramos? Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias te damos en esta tarde por la vida de Pablo, Señor, del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por la manera en que tú lo alcanzaste. Gracias, Señor, por cómo le hiciste que te conociera. Gracias, Señor, porque tú le diste la fortaleza para ir adelante, la decisión, la convicción.
Gracias porque fue un hombre que a través de la enfermedad, de la persecución, a través de las acusaciones, Él siguió buscándote, Señor, y siguió anhelando cumplir el llamado que tú le habías dado. Padre, yo sé y creo en mi espíritu porque tu palabra nos lo dice, que aquí, Señor, hay varios hermanos que han tenido un llamado de tu parte para servirte. Y me refiero, Señor, a llamados muy específicos que tú has hecho a sus vidas. Hermanos y hermanas a las que tú les has dicho, yo quiero que tú me sirvas en esta área o en esta otra área. Pero que por alguna circunstancia, Señor, de la vida, ha habido cosas que los han detenido, los han desanimado. Yo quiero rogarte, Señor, el día de hoy me pongo en la brecha por ellos, junto con mis hermanos que me apoyan a orar. Y queremos pedirte por ellos, Señor. Queremos pedirte que tú redobles el ánimo, que tú renueves el llamado, Señor, que tú has traído a sus corazones. Que no permitas que el desánimo, que no permitas que la carne, que no permitas que Satanás robe o quiera detener ese llamado que tú les has hecho con tanta claridad. Yo te ruego, Señor, te rogamos por nuestros hermanos. Te rogamos que tu Espíritu Santo los llene, Señor, y les muestre cuál es el paso que sigue, qué es lo que deben de hacer, cómo lo deben de hacer, dónde, con quién. Que tú les muestres, Señor, de una manera muy específica, así como le hablaste a Ananías para que orara por Pablo con unas instrucciones exactas. Yo te ruego que el día de hoy tú abras el entendimiento espiritual, el corazón de mis hermanos y hermanas en Cristo y les hagas ver, Señor, con exactitud qué quieres tú que ellos hagan, Señor. También, Señor, nosotros intercedemos por ellos y queremos servirles y queremos ayudarles y queremos hacer esos canastos para salvarlos de peligros. Queremos interceder por ellos, queremos ponernos en la brecha como lo hizo Bernabé con Pablo. Ayúdanos, Señor, porque en eso mostramos que somos tus discípulos, en que nos amamos unos a otros. Por último, hermano, yo quiero invitarte ahí en tu lugar, ahí donde tú estás, porque el Señor ve tu corazón, ve tu mente. Yo quiero invitarte a que si tú sientes por el Espíritu Santo, si tú sientes que el Señor te está diciendo, retoma, haz lo que yo te he pedido hacer, yo voy a estar contigo, yo te voy a animar, yo te voy a abrazar, te voy a llevar de la mano. Si tú sientes que el Espíritu de Dios te está hablando y te está diciendo eso, yo te invito a que en este momento, tú ahí en lo personal, hagas un compromiso de fe con el Señor. Haz ese compromiso con Él y levanta tu oración. Señor, yo te ruego, Padre, que en aquellos a quienes tú les estás hablando por medio de tu Espíritu Santo, yo te pido, Señor, que tú confirmes ese llamado, esa palabra, para que vuelva de nuevo a su corazón. Por favor, Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Y te ruego que como iglesia, si ese es tu plan y tu voluntad, podamos ayudarles y podamos ir hombro a hombro como colaboradores de la obra para honrarte a ti. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios. Le dejo el lugar a mi amigo Memo.